Y hoy entendí el mensaje que di hace unas semanas atrás. El de descanso, el de confianza. Y Dios me venía mostrando. Tenemos que entrar en el descanso de Dios. Hemos tenido unos días muy agitados, unos días muy confusos. Pero Dios nos decía, es tiempo de que entren a mi descanso, de que entren a mi reposo. Y Dios nos quiere hablar eso. Aprendimos que el reposo de Dios o en el descanso de Dios, cosas maravillosas pasan con nosotros. En el descanso de Dios, en la presencia de Dios, es donde hallamos la gracia de Dios. En su presencia es donde hallamos descanso. Y Él nos está trayendo, Él nos está hablando que en su descanso, en su reposo, es donde están sus bendiciones. Y está un canto que el último lo voy a poner, un canto que Dios me estuvo ministrando. En su descanso es donde vamos a encontrar las maravillas de Dios. En su reposo es donde yo lloro. En su reposo es donde me lleno de gracia. En su descanso es donde yo tiemblo por su presencia. Y Dios nos está hablando, pero Dios sabe que hay alguien que nos quiere distraer, o que nos está distrayendo, para que perdamos el enfoque o el descanso que Dios tiene para nosotros. Y hoy Dios nos quiere hablar de cómo seguir ganando esas batallas. Sé que todos hemos tenido semanas difíciles, semanas de muchas luchas, de muchas pruebas, pero también he entendido, lo vuelvo a decir, si no hay lucha, no hay victoria. Si no hay batalla, no hay victoria. Y Dios nos quiere hablar eso hoy en esta mañana. Y nos quiere hablar también de la distracción que hay en nosotros. Cómo nos distraemos fácilmente. Y cómo viene aún después de la distracción, viene la depresión en nosotros. Hay mucha gente con mucha depresión hoy en día. Ya no es el COVID, sino hay enfermedades que están pasando hoy en día. Ahora en Proverbios 28, versículo 1 dice así. Y me encanta este texto. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo, dice, ¿quién es el justo? Nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos hizo justos. Tú y yo somos justos. Dice, mas el justo está confiado como un león. Y me encanta eso. Ahora, aquí el Señor nos compara como un león. Y el tema es vivir confiados. Ahora, Jesús es el león de Judá. Dice que el diablo anda como león rugiente, ¿cierto? Pero él no es un león, él se disfraza como león. Porque el león de Judá es Jesús, es Dios. Ese es el león de Judá. Y Dios nos compara como a leones a nosotros. Dice, mas el justo, dice, está confiado como un león. Ahora, necesitamos vivir confiados como leones. Ahora en Proverbios 30, versículo 29 al 30 dice, hay tres cosas, dice, que se dan de importancia cuando caminan, aunque en realidad son cuatro. Dice, el león, el más fuerte, el del reino animal, el que no le teme a nada. Otra versión dice, tres cosas hay hermosas en el andar, y la cuarta se pasece muy bien. Dice, el león, el fuerte entre todos los animales. Lo sigue diciendo, que no vuelve atrás para nada. Ahora aquí la escritura nos expone o nos enseña la grandeza de un león en los ojos de Dios. Ahora dice que es el animal más fuerte, el que no le tiene miedo a nada. Por eso dice que no vuelve atrás. Cuando decide atacar, no sé si han visto un león ustedes, cuando decide atacar, el león nunca se regresa. No se arrepiente, él la ataca y no vuelve para atrás. Y así nos compara Dios. ¿Por qué? Porque un león no tiene miedo. Cuando se mira la película de Lion King, ¿cierto? Ahora muchas veces miramos a un león fuerte, el rey de la selva, que no le tiene miedo a nadie. Pero muchas veces nos vemos como Simba y no como leones. Podemos ver que Simba era, cuando matan a su papá león, que tuvo un accidente por su hermano, y le echan la culpa a Simba, y Simba le dice, vete, le dice el tío, vete porque te van a culpar. Pues podemos ver a un Simba temeroso,
a un Simba lleno de miedo, a uno que perdió su identidad, que se va y huye, pero cuando regresa, regresa como león, a pelear lo que era suyo. Y estoy haciendo un mensaje que se llama así: recupera tu identidad. Es tiempo de recuperar nuestra identidad. Ahora, ¿por qué no sé cuántos han visto leones en el circo? Ya casi ya no se miran, ¿cierto? Pero ¿por qué son leones, hermano José? ¿Por qué los leones son fuertes y son domados? ¿Por qué? Porque un tipo con un banquito y un lazo los domina con un látigo. ¿Por qué los dominan? Eso cuando había circo, ¿cierto? Ahora siempre el tipo traía un látigo y ¡paz! Pero también traía algo en la mano. Traía un banco. Pero mis hermanos, José, ¿cómo si el león no le tema nada? Si el león no es el más fuerte, no le tema nada, ¿por qué acaba dominado? Porque perdió su identidad o por el banquito. Por el banquito. Por el banquito o por el látigo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que por el látigo, ¿no? Por los golpes. Por los golpes. ¿Ustedes por qué creen que ese león, un león fuerte, es dominado por una persona que trae un látigo y un banquito? ¿Por qué creen? Si el león es el más fuerte. Ahora, ¿les parece normal que un león fuerte con todo su poder termine dominado para no atacar al domador? No, es por la manipulación. ¿Por la manipulación o por el banquito? ¿O por el látigo? Si se sigue con el banquito. No creo que el banquito, pero no sé. El banquito, aunque no lo crean ustedes. No es el látigo. El banquito tiene el poder. Y no tiene el poder especial, un poder especial el banquito. El banquito tiene un poder especial contra el rey de la selva, contra el león. Ahora, no es la fuerza del látigo, no la fuerza, no es el tamaño del banco, ni el banquito milagroso. ¿Saben qué es lo del banquito? Las 4 patas del banquito. Cuando el domador le muestra las 4 patas del banco al león, ¿saben qué es lo que pasa con el león? El león se distrae. Okay. Mirando las 4 patas del banquito, porque está esperando cuál de las 4 patas lo va a atacar a él. Es una distracción. Y el banquito lo que hace es que distrae al león. O sea, no es ni el látigo, es el banquito. Porque el látigo está acá y el banquito está acá. Él es distraído por las patas y lamentablemente se le olvida cuál es el poder que él tiene en la selva o en la tierra, o para qué fue criado él, o cómo fue criado él, con poder, porque ese poder se lo puso Dios a él. Es el rey de la selva, no es ningún Simba, es el rey león, el Lion King. Y Dios nos compara a nosotros como rey leones para dominar, porque Dios nos ha dado su poder. Ahora, las patas del banco distraen al león, y esa distracción no le permite poder ver la acción que él necesita tomar. Y lo mismo sucede con nosotros hoy mismo. Nos distraemos con muchas cosas que nos están pasando hoy en día, como que tenemos a un domador con una silla, con 4 patas o con un banquito que nos está distrayendo para no poder ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y como no nos enfocamos en muchas cosas, no podemos entrar en el descanso o en el reposo de Dios. Y Dios nos está invitando en esta mañana, como le dije hace 2 semanas, es tiempo de entrar en el reposo de Dios. Es tiempo de descansar en Dios. Ahora, el gran poder que Dios nos ha puesto a nosotros está dentro de nosotros. Y fue por la obra consumadora en la cruz. Fue por lo que hizo Jesús. Necesitamos ponerlo en acción y no ser dominados y no ser distraídos
por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Porque eso nos van a distraer y nos están distrayendo hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que se están moviendo alrededor de nosotros que nos están distrayendo. Y estamos siendo dominados por las situaciones que estamos viviendo. Y eso nos lleva a no entrar al descanso de Dios o al reposo de Dios. Por eso el mensaje se llama: no mire las patas. Es tiempo de mirar a Dios. Es tiempo de entrar en su descanso. Es tiempo de entrar en su reposo. Ahora, muchas de las cosas nos distraen. ¿Cuántas Martas hay? Y este pasaje de Lucas 10 nos da un gran ejemplo. Lucas 10, versículo del 38 al 42. Podemos ver cómo a Marta la distraían muchas cosas. Y podemos ver a otra, a María, la que ella decidió la mejor parte. Ella se sentó a descansar. No le importó que Jesús había llegado a su casa. Ella quiso disfrutar el momento y descansar a los pies de Jesús. Dice el texto: aconteció que yendo al camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús y oía su palabra. Versículo 40. Pero Marta, la preocupada con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, no te da cuidado, no te interesa, no te importa, en otras palabras, que mi hermana me deje sola o me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas. Pues yo digo que nos parecemos a Marta hoy en día. Tenemos muchas cosas que nos están distrayendo. Y no estamos entrando en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. Le dijo en el 42: pero solo una cosa es necesaria. Y María, dijo, ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. De este pasaje entendimos que María se sentó a recibir la gracia de Dios, mientras que su hermana Marta, la codependiente, la mil usos, la afanada, quería quedar bien con Jesús, haciendo muchas cosas. A Jesús no le importaba cómo estuviera la casa. Lo único que le importaba a Jesús es tener un tiempo con ellas. Están en sus tiempos. Para que vean cómo es Jesús. La preocupada, con los muchos quehaceres que hacer. Aquí la palabra preocupada es una palabra griega que se llama perispao, que significa estar distraído y que significa ansioso o ansiosa. O sea que Marta estaba distraída, que Marta estaba ansiosa por los muchos quehaceres que hacer en casa. No podía disfrutar esa bendición de tener a Jesús en su casa. Y lo más precioso, cuando llegan visitas, ¿qué hacemos? Atender. ¿Y qué más? Nos sentamos con ellos a disfrutar, a compartir, a descansar con ellos, ¿cierto? Es lo que Jesús quiere. Cuando Jesús viene a nuestra casa, Él desea que nosotros nos sentemos a descansar en su presencia y a disfrutar lo que Él tiene que compartir con nosotros. Siempre que llega un visitante, siempre viene y nos cuenta las historias de donde viene, ¿cierto? Y nos tiene entretenidos contándonos lo que ha pasado, lo que ha vivido. Nos da testimonio. Nos da testimonio de las grandezas. Y así es Jesús. Jesús quiere disfrutar con nosotros. Pero no necesitamos estar ansiosos. Necesitamos disfrutar. Ahora, muchos de los quehaceres en nuestra cabeza nos hacen lo mismo a nosotros, las cuatro patas.
El Paquito nos distrae para no entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Y eso es lo que el diablo sabe y él quiere. Él nos quiere distraer con muchas cosas para que la realidad es que nosotros estemos cansados, estemos estáticos. Porque cuando estamos cansados nos quedamos estáticos. Nos quedamos sin gasolina. Nos paralizados, nos quedamos cansados. Por eso nos ha costado mucho poder obtener victorias o conquistar victorias, porque estamos cansados, porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Necesitamos descansar en Dios, necesitamos entrar en su reposo de Dios. Y lo más precioso, y es una sola cosa a la vez, te hará entrar en su reposo. Es una cosa a la vez. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, por estar distraída con tantas cosas en la cabeza, estás afanada, estás turbada, Marta. ¿No le dijo Jesús? Jesús sabía cómo estaba la cabeza de Marta. Jesús sabía todo lo que Marta traía en su cabeza en ese momento. Y Jesús le dijo: Marta, estás afanada, estás turbada, relájate, relax. Siéntate como María y disfruta que estoy aquí. Deja los platos, deja todo para después. Que todo es a su tiempo. Una cosa a la vez. El afán es una consecuencia de estar distraídos. Y es con los muchos quehaceres que estamos haciendo, que pensamos, y nos distraen de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, aunque estamos haciendo muchas cosas físicamente, si nos distraemos con las muchas cosas que traemos en la cabeza, eso nos va a dejar paralizados espiritualmente, y lo que hagamos físicamente no tendrá provecho. Por eso hay mucha gente que trabaja y se esfuerza, pero no avanza casi nada. No salen de sus deudas, no salen de sus problemas. ¿Por qué? Porque andan bien cansados y afanados. Personas que tienen hasta 3 trabajos y no les alcanza. Mano José, ¿es malo trabajar? No es malo trabajar. Es bueno trabajar. Yo trabajo. Dice el que no trabaje, que no coma. Es necesario trabajar, pero no es necesario estar afanados. Muchas veces el trabajo se hace un afán para nosotros. Ahora, en Mateo 13, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, dice, de este siglo, de esta tierra, de este momento, es el engaño a las riquezas. ¿Por qué? Dice: porque ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Se me impactó. El afán de este siglo y el engaño de la riqueza nos ahogan. El afán es tan enfermo, tan dañino, que ahoga la palabra de Dios. Y la palabra es Jesús. Él es el verbo se hizo carne. Y Jesús es la gracia, por el cual dice que al final, dice, el afán ahoga la gracia de Dios. Esa gracia que opera en ti y que opera en mí. El afán la ahoga. Por eso el diablo, el enemigo, siempre nos quiere distraer con muchas cosas en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que nos afanemos. Y la gracia de Jesús no puede operar ni en ti ni en mí. No se puede. Una sola cosa a la vez. Por eso Jesús nos da una solución. Una sola cosa a la vez. Y eso es entrar en su reposo. En Mateo 6, versículo 30 dice, al 33 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a nosotros? Luego dice: hombres de poca fe. Versículo 31: no nos afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas,
¡Wow! Pero vuestro Padre Celestial dice, sabe, escúcheme bien esto, sabe lo que tú necesitas. Y todas esas cosas. Versículo 33 más dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les van a añadir, se les va a dar, se les va a proveer. Siempre y cuando primeramente busquéis el reino de Dios y su justicia. Eso me lleva a entrar al descanso de Dios. La única manera que yo pueda buscar a Dios es estando en el reposo de Dios. Es estando en el descanso de Dios. Una persona afanada no va a poder entrar al descanso de Dios. Una persona afanada no va a entrar a buscar a Dios. Dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todo lo que necesitemos va a ser proveído por Dios. ¡Pum! Más claro que en el agua. Porque difícil es. Es difícil. Es muy difícil. Casi imposible. Pero sí se puede lograr. Si Dios lo está diciendo aquí. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles. Pero nosotros, hijos de Dios, que tenemos nuestro Padre Celestial, sabe lo que nosotros necesitamos. Sabe cuál es nuestra necesidad. Y por eso nos da la instrucción. Búscame primeramente a mí. Busca primeramente mi reino. Busca primeramente mi descanso. Y todo lo que ustedes pidáis se les va a dar. Jesús nos enseña que aquí el afán es el contrario, o es lo contrario de la fe. El afán es lo contrario de la fe. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántos tenemos afán? Ahí vamos, ahí vamos. Ahora el afán es lo contrario de la fe. Ahora no importa que digamos que tengamos fe. Si andamos afanados, si andamos preocupados por las muchas cosas en nuestra cabeza, y si no andamos en fe, ahora si no andamos en fe, vamos a andar en afán. Y el afán ahoga tu fe. Necesitamos caminar en fe para no estar que afanados. Una persona que vive en fe no vive en afán. ¿Por qué? Porque cree que Dios va a suplir su necesidad. Porque sabe que tiene un Padre Celestial que le va a suplir todo lo que él necesita. Eso es fe. Ven las cosas que no son como que ya fuesen. Tener fe, tener confianza en lo que Dios nos va a dar. Eso es fe. ¿Cuál es el afán? El afán es trabajo, lo hago para tenerlo. ¿Cierto? Ahora la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Necesitamos tener fe y obras para que la fe sea viva. Y el reposo es la gran obra de la fe. Yo tengo que reposar. Tengo que ser mi obra, reposar en Dios para poder tener fe. Es una obra. Así que la fe sin reposo está muerta. Y eso es tremendo para los que tenemos fe. Pero no nos distraigamos y dejemos que el afán nos ahogue. Ahora, entonces Jesús nos va a hablar, o nos va a dar la manera de cómo vencer el afán. ¿Cuántos quieren vencer el afán? Jesús nos da en Mateo 6:34, dice, así que no nos afanéis por el día de mañana. ¿Cuántos están preocupados por el día de mañana? ¿No? ¿Sí? Hoy no, más tarde sí. Dice, así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada
cada día su propio mal. Otra versión me encanta porque dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 6:34. Dice, los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Ahora, no te preocupes por mañana, porque mañana trae su propio afán. No te preocupes por el problema de mañana, porque con el que tienes hoy tienes suficiente. ¿Para qué te preocupas el de mañana, el de pasado y el de pasado? Si el de hoy es suficiente para este día, cada día trae su propio afán. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Mañana ya será mañana será otro día, será otro afán, será otro problema. Despreocúpate por el de mañana, enfócate en el de hoy. Trabaja, procesa el de hoy, confía en el de hoy, vence el de hoy. Vive el de hoy. Porque los problemas de cada día son suficientes para traerlos en nuestra cabeza. El de hoy es suficiente. Y eso nos hará andar en su reposo. El Padre nuestro es la oración de gracia. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la oración del Padre nuestro, que dice que Él nos dará el pan de cada día, ¿cierto? Sí. Otra versión dice, danos hoy nuestro pan cotidiano de cada día. Jesús te dice en su oración, enfócate solo en el día en día, en el de hoy, porque es el bueno. El día de la salvación es hoy. El día más preciso es hoy, no es mañana. El día de tu bendición es hoy, no es mañana. Hoy. Porque nos quiere que entremos a su gracia, a su reino, sin afanes por el día de mañana. Porque cada mañana trae su propio afán. ¿Y cómo lo hacemos, hermano José? Venciendo un gigante a la vez. Así como nos dijo Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años nosotros estábamos viviendo una situación muy difícil económicamente. Y yo le pregunté a Dios, ¿cómo íbamos a hacer para podernos levantar de todo lo que estábamos viviendo? Si nos vino todo, perdimos negocio, perdimos casa, perdimos todo. Y Dios me dijo, uno a la vez. Vence un gigante a la vez. Así como lo hizo David. Y me hizo ver esto como David. Ahora, David no peleó contra todo el ejército, ¿cierto? No peleó con todo el ejército de los filisteos, sino con uno solo, el grande y el gigante. Y Dios me dijo, pelea uno solo a la vez. Y no te preocupes por el de mañana, que el de mañana trae su propio afán, trae su propia lucha. Y llegó la bendición de hoy. Yo te puedo decir que Dios no nos ha desamparado. Y que la misericordia de Dios la sigue extendiendo todos los días. Ahora, ¿cuántos saben que ya no estamos bajo la ley? ¿Cierto? Estamos viviendo bajo la gracia. Ahora, demos frutos para Dios muriendo a la ley. Fíjate lo que dice Romanos 7, versículo 4 y 5. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, la ley ya está muerta. Haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sea ese otro del que resucitó de los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros llevaban fruto para muerte. Eso quiere decir que la ley llevaba fruto para muerte. Ahora la escritura dice que hemos muerto a la ley para permanecer en la gracia de Cristo Jesús, que resucitó entre los muertos. Eso quiere decir que tenemos que llevar fruto para Dios y no fruto de muerte. ¿Por qué? Porque produce, eso es lo que produce estar bajo la ley. Ahora tú eliges bajo qué quieres estar. Si bajo la gracia de Dios o prefieres distraerte
y vivir bajo la ley, centrándote en ti y en vez de centrarte en Jesús. La decisión es nuestra. Debemos de vencer. Debemos de vencer también la depresión. Ahora, la depresión es una de las enfermedades más silenciosas y más mortales en la actualidad que se está viviendo hoy en día. No nomás aquí en California, en muchos países. Ahora, muchas personas sufren constantes momentos de depresión y otras pasan demasiado tiempo en este terrible estado, causando muerte física y muerte espiritual. Muerte emocional. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad la depresión es la principal causa ¿de qué? De suicidas en todo el mundo. No sobreviviente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pero hay muchos que no están para contarlos. Ahora, la depresión viene de mirarte a ti mismo. Yo no sabía eso. Mucha de la depresión viene por mirarte a ti mismo, que te comparas con otros, que te comparas con los resultados de otros que se supone que tú debes de tener, que tú mismo esperas para ti o que otros esperan para ti. O la depresión viene o se centra en ti, y eso es lo mismo que hace la ley. La ley no solamente demanda cosas en ti, poniendo tu enfoque en ti mismo. Ahora, Jesús ya consumió todo eso. Jesús ya venció todo eso en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Así que si quieres evitar la depresión o salir de ella, deja de mirarte a ti mismo y mira a Jesús, que es el autor y el consumador de la fe y la obra más evidente de tu fe. Jesús es vivir en descanso o vivir en reposo. Necesitamos. Suelta tus problemas de mañana. Suelta tus problemas para que Dios los agarre. Necesitamos, si no los sueltas tú, Dios no los va a agarrar. Yo he entendido eso, que si yo no suelto algo, Dios no lo puede agarrar. ¿Cómo? Ahora, si tú los agarras, Dios los suelta. Y si tú los sueltas, Dios los agarra. ¿Qué nos conviene mejor? Soltarlos para que Dios los agarre. Ahora, no te distraigas con más de un problema a la vez, así como las cuatro patas del banquito que nos dominan, que dominan al animal más fuerte, al más poderoso de esta tierra. Como dicen por ahí, si persigues a 2 conejos, se te escaparán ambos. Enfócate nomás en un conejo el día de hoy, y eso te hará aprender a vivir en el descanso de Dios. No puedes agarrar 2 conejos a la misma vez, a veces ni alguno. Yo por querer agarrar uno me corté todo aquí, tengo hasta la marca todavía, el testimonio de lo que me hizo el conejo. No se puede, mucho menos 2 conejos a la vez. Ahora, el área que más te preocupa es en el área que más mal te va. ¿O no? ¿Cierto? Si lo que más te preocupa es tu salud, más enfermo te sientes. Si lo que más te preocupa es tu afán, estás batallando con las finanzas. Si lo que más te preocupa es tu economía, batallas con las finanzas. Si tu afán es tu matrimonio, más problemas tienes con tu cónyuge. ¿Por qué? Es tiempo de soltarlo a Dios. Y lo que me encanta es que si lo soltamos a Dios, Dios nos promete que lo va a agarrar. Lo va a sostener. Lo va a sostener. Por eso en Marcos capítulo 4, del 35 al 4 dice, y eso me encanta, ese texto me encanta. Y lo he predicado varias veces porque me encanta. Dice, aquel día cuando llegó Jesús, cuando llegó la noche, les dijo,
pasemos al otro lado. Ustedes saben la historia, Jesús iba con ellos en la barca. Dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también en las otras barcas, 37, pero se levantó una gran tormenta, dice, una tempestad de viento, y echaba las olas de la barca, de tal manera que ya se ahogaban, que ya se volteaban, dice otra. Y estaba en la pompa, dice, durmiendo sobre su cabeza. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Versículo 39. Y levantándose reprendió el viento y le dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así? Atormentados. ¿Cómo dice? ¿No tenéis fe? Ahora, noten que Jesús no les dijo, pasen al otro lado. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. En pocas palabras, lo que Jesús les estaba diciendo, hey, cabezones, yo voy con ustedes. Yo voy con ustedes. Dijo, pasemos al otro lado. Jesús no les dijo, hey, váyanse ustedes, pasen el mar de Galilea, váyanse en paz, allá los espero. Jesús les dijo, pasemos, vayamos, yo voy con ustedes. Él entró en su reposo, pero sus discípulos no. Y dice, entonces se levantó la tormenta, ellos se llenaron de temor. Ahora Jesús primero calmó la tormenta de ellos. ¿La qué? ¿Cierto? Y luego ¿cuál calmó? El exterior. Así es Jesús. Porque ellos tenían miedo, no tenían fe. Ahora Jesús murió en la cruz para poder estar contigo todos los días en tu barca, todos los días en tu vida, todos los días en tu tormenta que tú vivas, o la tormenta que se levanta todos los días en ti. Jesús va contigo en la barca. Jesús nunca te ha dejado. Jesús nunca te dijo ve solo, sino que Jesús va con nosotros. Así que cuando estés pasando por tormentas difíciles en la vida, ora a Jesús, pero no ores pidiéndole que pare la tormenta. Hermano José, es algo fácil, sino para decirle que confías en Él y que Él te va a sacar de esa tormenta. Cree. No te afanes. Ahora, ¿cuál es la oración que produce reposo? El apóstol Pablo les enseñó a los filipenses la oración que produce reposo. Y con esto voy a terminar. Dice, por nada estéis afanados, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión dice, y den gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Ahora, ¿qué ha hecho Jesús con nosotros? Muchísimas cosas. Y seguirá haciendo. ¿Y qué quiere hacer Jesús con nosotros? Muchísimas cosas. Pero es necesario que para que Jesús haga esas cosas, entremos a su reposo, entremos a su descanso. Ahora date cuenta que el diablo te pone ese banquito para que te distraigas o para que nos distraigamos y no creas en el poder que Dios puso en ti. Dios puso un poder en ti y en mí, así como un león, así como el león de Judá. Es tiempo de creer a Dios. Es tiempo de dejar de mirar las patas y de mirar a Dios. Es tiempo de creer a Dios. Ahora, los problemas de mañana, no te preocupes por ellos, porque cada día trae su propio afán. Vamos de gigante en gigante, uno a la vez, y venceremos. Y eso es entrar en su reposo. Y eso es entrar en la presencia de Dios. No miremos las patas, mira la gracia de Dios. Mira que Jesús va contigo
Él nos está haciendo la invitación, vayamos al otro lado, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque Él nos garantiza que Él va con nosotros. Está un canto que estaba escuchando esta semana, mira. Está un canto que estaba escuchando esta semana y lo voy a poner para que lo escuchen.